Entonces aquí tengo mi primer atributo del disco duro, que va a ser la marca, va a ser de tipo string. El segundo atributo vamos a colocar el tipo de conector, si es un conector ID o si es un conector SATA. Entonces voy a colocar aquí el conector y vamos a colocar el tipo de dato string. Y ya. Después voy a colocar dentro de este disco duro archivos. Entonces puedo yo almacenar varios archivos dentro de mi disco duro. Para esto necesito una estructura de datos. Vamos a utilizar un vector. Es más eficiente una lista, pero como todavía no hemos visto este tipo de estructuras, vamos a utilizar un vector. Entonces colocaré aquí que nuestro vector se denomine archivos. Y voy a colocarlo también de tipo string, que va a ser el nombre, y lo vamos a colocar como un arreglo. Después, sabemos que cada archivo tiene una capacidad. Entonces voy a colocar a esto tamaño, tamaño de archivo. Entonces su capacidad lo colocaremos de tipo doble. Y también voy a definir que va a ser de tipo vector. Ahora, ¿cómo vamos a realizar nosotros aquí la definición? No me permite colocar aquí como arreglo, ¿ya? Lo colocaremos así y de ahí vamos a especificar. Ahí está, aquí me ha permitido. Listo. Entonces, en la primera posición de nuestro primer vector, que se denomina archivos, va a estar el nombre del archivo. En la primera posición de nuestro vector TAM_ARCH va a estar el tamaño de ese archivo. En la siguiente posición estará el segundo archivo que vamos a adicionar a este disco duro, y en la segunda posición del otro vector estará su tamaño. Así sucesivamente para los diferentes archivos que yo quiero adicionar a nuestro disco duro. Las operaciones, como siempre, las básicas, vamos a colocar aquí en nuestro método llenar datos para poder almacenar los datos. No me va a retornar nada, así que va a ser de tipo void. El otro también, que es siempre el básico, que va a ser mostrar datos, tampoco me va a realizar ninguna devolución de datos. Después voy a tener adicionar archivos. Entonces pondré adicionar arch, pondremos. Y voy a colocar aquí de tipo void el retorno, y lo pondremos también elim archivos o completo, eliminar arch, para eliminar nuestros archivos. Voy a colocar void y lo pondremos el otro que dijimos, renombrar archivo. Listo, eso también de tipo void. Ya. Colocaremos aplicar y aceptar. Entonces aquí ya tenemos nuestra clase denominado disco duro. En este disco duro estamos colocando la marca, el tipo de conector, los archivos que vamos a ir almacenando, que van a ser un arreglo de strings, el tamaño de cada archivo, que también va a ser un arreglo de tipo doble. Me va el primer vector almacenar el nombre del archivo y el segundo el tamaño de ese archivo. Colocar un constructor con parámetros. Ahora, ¿qué es un constructor? El constructor es el método que se va a iniciar por defecto cuando se ejecuta nuestra clase. Este constructor a mí me va a permitir realizar siempre la definición de los atributos que yo puedo tener, si es con parámetros, o también puedo inicializar las estructuras, los arreglos, las matrices, cualquier estructura de datos, ¿no? Los array list, todo. Entonces nos permiten siempre inicializar variables, inicializar estructuras, y también nos permite los constructores con parámetros colocar un valor a los parámetros iniciales, ¿ya? Entonces este constructor tiene la particularidad de tener el mismo nombre de la clase. Entonces aquí voy a colocaremos dentro de nuestro diagrama de clases,
voy a colocar en las operaciones. Al principio agregaremos una fila. Creo que no me va. Ahora sí. Y ahora sí. Esto lo voy a eliminar. Ya. Entonces voy a tener aquí, dentro de este disco duro, dos operaciones más. Colocaremos disco duro, que va a ser nuestro primer constructor. Tiene el mismo nombre de nuestra clase, así que voy a colocar disco duro. Y esto no tiene tipo de retorno, ¿ya? Entonces aquí también disco duro. Colocamos aplicar y aceptar. Aquí no me permite. Lo borraré esto y lo vamos a realizar en código. Aquí. Y eliminamos. Lo colocaremos así. No me está permitiendo colocar el mismo nombre para estos dos diferentes métodos, ¿ya? Entonces lo voy a colocar simplemente el primero y el siguiente lo vamos a implementar en la clase. Pero aquí está disco duro. Entonces nos iremos a nuestro NetBeans. Es la clase disco duro. Voy a crearme una nueva clase. Vamos a colocarle disco duro. Siempre inicializamos con mayúscula nuestras clases. Y finalizamos. Colocamos en la parte superior una descripción de lo que vamos a realizar. Voy a colocar aquí definir la creación de un disco duro y simular la agregación, no, la gestión, pondremos la gestión de archivos. Lo pondremos con las operaciones de adicionar, eliminar y renombrar los archivos, gestionando el espacio. Y creo que me falta aquí algo más dentro de los atributos. Lo hemos puesto la capacidad. Aquí no hemos puesto la capacidad. Voy a colocar los atributos, que también es importante, la capacidad. Si no, no voy a saber cuántos gigas o megas tiene nuestro disco duro. Vamos a colocar de tipo doble la capacidad. Ahora sí, tenemos marca, conector, capacidad, archivos y tamaño de archivos. Entonces definiremos aquí nuestra estructura básica que tiene la clase. En la parte inicial tenemos la definición de los atributos, después tenemos los constructores, tenemos los métodos y después tenemos los getter y setter. ¿Ya? Inicialmente estamos todo realizando dentro de una clase. Después vamos a disgregar un nivel más esta clase. Entonces definiremos nuestros atributos. Voy a colocar siempre de tipo privado para que nosotros podamos resguardar la información, ¿no? Tenemos aquí el primer atributo, que va a ser la marca. El siguiente atributo vamos a colocar igual de tipo privado. Va a ser de tipo string. El conector. Después tenemos de tipo privado, de tipo doble, la capacidad de nuestro disco duro. Aquí voy a colocar, lo pondremos para que todos tengan el mismo tipo de dato. Vamos a colocar en megabytes, cosa de que yo coloque el tamaño del archivo también en megabytes y sea más sencillo realizar la resta de la capacidad
o la adición de la capacidad de nuestro disco duro, ¿ya? Aquí colocaremos en megabytes. Después estamos definiendo dos atributos más. El primero va a ser un vector de tipo string. Lo vamos a denominar a esto archivos. Aquí lo pondremos así. El constructor vamos a utilizarlo para instanciar. Vamos a colocar también el otro. Aquí. Esto va a ser igual un vector y vamos a colocar el tamaño de los archivos. Ya tenemos entonces la definición de nuestros atributos. Los constructores dijimos que son métodos especiales que tienen el mismo nombre de la clase, que siempre inicializan. Es el primer método que se va a ejecutar al momento de correr nuestra clase. Estos constructores nos van a permitir inicializar variables, definir el tamaño de las estructuras. También podemos definir los valores de nuestros atributos. ¿Cómo colocamos los constructores? Clic derecho, insertar código, colocamos constructor y el constructor por defecto no tiene el tiqueado de ningún atributo, va a estar vacío. Y generamos. Ya, aquí tengo mi primer constructor. Colocaremos el segundo. Insertar código, constructor y colocamos la marca de toditos los atributos. Esos siempre son los comunes, el vacío y el que tiene como parámetros de entrada todos los atributos. Aquí voy a colocar hasta aquí nomás los archivos y el tamaño, porque esto lo vamos a colocar ya por teclado y en el constructor principal voy a inicializar, ¿ya? Generamos. Esto lo voy a llevar aquí arriba. Ya está. Ya tenemos aquí nuestros dos constructores. Fíjense que tiene el mismo nombre de la clase y no tiene tipo de retorno. Simplemente se coloca public y el nombre de la clase, que va a ser el mismo de nuestro constructor. Esto es por defecto, que no tiene ningún parámetro, y esto es el con todos los parámetros excepto estos dos. Ahora dijimos también que dentro del constructor nos van a permitir inicializar el tamaño de las estructuras. Entonces voy a colocar aquí mi primer vector, que va a ser archivos, va a ser igual a new string y vamos a colocarlo que me almacene como máximo 15 archivos. Y el otro, que también me va a permitir colocar el tamaño de cada uno de los archivos, vamos a colocar igual de 15 para que me permita ambos almacenar. Ya tengo aquí entonces los datos. Lo mismo voy a realizar en este por si utilizo este. ¿Ya? Aquí. Listo. Ya tenemos entonces ahí la definición. Vámonos al primer método. El primer método para nosotros va a ser llenar datos. Ese método llenar datos nos va a pedir los datos por teclado y vamos a adicionarlo a cada atributo de nuestra clase. El segundo, mostrar datos, nos va a mostrar los datos que tenemos almacenados en cada atributo. Colocaremos nuestro primer método. Public void llenar datos. No voy a tener ningún parámetro de entrada. Vamos a definirnos en la parte superior el escáner para que no lo definamos en otros sectores, solo una vez. El objeto de lectura. Vamos a importar la librería que corresponde. Ya está. Ahora sí, vamos a solicitar aquí nuestros datos. Voy a colocar el primer dato, que va a ser nuestra marca. Digite la marca del disco duro. Vamos a adicionar en el objeto actual this. Nuestro atributo se denomina marca.
voy a colocar aquí leer.nextLine. Ya hemos leído la marca. Colocaremos el otro tipo, que va a ser, digite el tipo de conector del disco duro. Pondremos aquí SATA o puede ser ID. Vamos a colocar en el objeto actual this en su atributo denominado conector. Aquí colocamos la lectura. Ya está. El otro atributo va a ser la capacidad. Digite la capacidad en megabytes del disco duro. Vamos a colocar en el objeto actual en su atributo capacidad la lectura. Esto es de tipo doble, así que vamos a colocar next doble. Aquí está. Ya está. Ya hemos realizado la lectura de esos 3 atributos. Ahora nos faltaría el almacenamiento de archivos, tanto el nombre del archivo como el tamaño. Eso lo vamos a realizar en otro método. Hasta aquí hemos terminado. Nos iremos al segundo método. El segundo método lo vamos a colocar debajo de esto. Colocamos igual público, va a ser void. Vamos a colocar mostrar datos. ¿Ya está? Aquí voy a colocar el primer dato, que va a ser la marca. Vamos a mostrar del objeto actual nuestro atributo marca. Después voy a colocar de nuestro atributo tipo de conector. Vamos a colocar de nuestro objeto actual punto conector. Y el otro atributo que va a ser nuestro, ¿dónde está? Nuestra capacidad. Aquí voy a colocar this punto capacidad. Ya. Aquí voy a colocar una separación de los archivos para ir mostrando todos los archivos que yo tengo almacenados dentro de nuestro disco duro. Entonces, para poder mostrar lo que va a ser los archivos de nuestro disco duro, tengo que recorrer los dos vectores, tanto lo que es el nombre del archivo con su respectivo tamaño del archivo. Para eso necesito ir manejando los índices. Me voy a definir una variable global para ir manejando estos índices. Aquí voy a colocar variable global para manejar la cantidad de archivos. Voy a colocar aquí número de archivos, lo pondremos, esto va a ser de tipo entero y esto que comience en la posición 1. ¿Ya? Cosa de que se almacena el primer archivo, a eso lo pondremos en 0, ¿no? Cosa de que se almacene el primer elemento y se va a ir sumando. ¿Ya? Entonces aquí colocaremos el número de archivos. Ya está. Entonces eso me va a decir la cantidad de archivos que yo tengo dentro de nuestro disco duro. Para recorrer necesitamos un ciclo for. Entonces colocaré aquí nuestro ciclo for. Voy a tener un ciclo for. Necesito la definición de nuestro índice, que va a ser el i. Voy a colocar desde la posición 0, entonces colocaremos i que comience en 0 y va a ser menor al número de archivos y se va a incrementar en cada iteración una unidad. Dentro de este ciclo for voy a mostrar el archivo que va a estar aquí dentro de nuestro vector archivos.
y voy a mostrar la posición I. Colocaremos de nosotros this para hacer referencia al objeto actual. Y aquí vamos a colocar ya, así pondremos el tamaño. Vamos a mostrarlo de nuestro otro vector, que va a ser tamaño de archivo, también la posición I. Listo. Con esto voy a ir mostrando cada uno de los archivos. A ver aquí. Símbolo más. Ahora sí, ya está correcto, ¿no? Esto tiene que estar entre comillas dobles porque simplemente es una muestra de una flechita, ¿no? Entonces aquí ya tengo esa definición. Listo. Ahí. Listo. Con esto ya estaríamos mostrando. Vámonos al siguiente método. Va a ser público. No va a retornar nada. El método se va a denominar adicionar. Veremos si es adicionar. Adicionar arch. Entonces vamos a colocar arch. Listo. Ya tengo entonces aquí nuestro método definido para la adición. Para la adición necesito dos datos: el nombre del archivo y el tamaño. Entonces colocaremos aquí digite el nombre del archivo. Vamos a leer en una variable nom, lo pondremos de nombre, es igual a leer punto next line. Ya hemos leído el nombre. Ahora voy a colocar el espacio. Entonces colocaremos digite el tamaño en megabytes del archivo. Ya. Vamos a colocar esto en una variable de tipo doble. Vamos a colocar nuestra variable cap de capacidad, que va a ser leer.next doble. Ya hemos leído esos dos datos. Ahora tenemos que ir primero a ver si tengo espacio dentro de nuestro disco duro. Solo si tengo espacio en el disco duro voy a poder almacenar este archivo. En caso de que no tenga espacio, me va a tener que salir un mensaje que el espacio es insuficiente. ¿Ya? Entonces voy a colocar aquí primero, antes de poderlo almacenar. Voy a preguntar si la capacidad del archivo es menor a la capacidad de nuestro disco duro. Si es menor a la capacidad, entonces puedo almacenarlo. Entonces voy a colocar en nuestro objeto actual, dentro de nuestro vector archivos, en la posición I, aquí, voy a manejar el índice con NA, ¿no? En el número de archivo. Este es el primer archivo que se va a almacenar en la posición 0. Entonces voy a colocar el nombre. También voy a almacenar en nuestro otro vector, que va a ser tamaño de archivo, en la posición NA, que es el número de archivo, que va a ser el primero en la posición 0. Y aquí se va a almacenar la capacidad. Con esto ya hemos almacenado, hemos registrado cómo se llama el archivo y cuál es su capacidad. Ahora tengo que actualizar la capacidad de nuestro disco duro. Entonces voy a colocar actualizando la capacidad. Aquí lo colocaremos, a ver cómo. Creo que voy a colocar un atributo más, que va a ser capacidad actual. La capacidad, esta va a ser la capacidad que yo tengo en el disco duro, y adicionaremos aquí doble, va a ser el espacio disponible. Espacio disponible, así lo manejaremos.
este va a quedar fijo, la capacidad va a ser fijo, ¿no? Que tiene el disco duro. El espacio disponible ya va a ser el espacio real que nosotros tenemos en nuestro disco duro. ¿Ya? Lo manejaremos entonces así. Entonces voy a colocar actualizando la capacidad. Actualizando el espacio disponible, pondremos. El espacio disponible. ¿Ya? Aquí. A ver. Me está diciendo que el tamaño de archivos es de tipo doble. Aquí me he equivocado. Este tamaño de archivos tiene que ser doble, porque nos va a almacenar el tamaño del archivo. Aquí también colocaremos de tipo doble, así. Y aquí nos va a dar un error. Lo voy a eliminar esto y lo voy a volver a generar. Insertar código, constructor, voy a marcar la marca, conector, la capacidad y el espacio disponible no lo voy a marcar, solo esos tres. Ya está. Y voy a tener a estos tres, la agregación de estos. Control C, colocamos Control V, la marca, el conector y la capacidad. Ahora sí ya está correcto. Continuaremos con nuestro adicionar archivo. Entonces voy a colocar el espacio disponible, va a ser lo que tenía en el espacio disponible menos la capacidad de nuestro archivo, ¿no? Con eso ya estoy actualizando la capacidad, el espacio disponible que yo tengo en mi disco duro. La capacidad se va a quedar como está. Ahora voy a incrementar el número de archivo para que la siguiente vez se almacene en la posición 1. Una vez que se guarde el dato, el siguiente elemento se va a guardar en la posición 2. Así sucesivamente me va a controlar esa variable NA donde se está almacenando. Mostraremos un mensaje. Voy a colocar aquí un mensaje que me diga archivo guardado. Y vamos a mostrar el espacio disponible. Espacio disponible. Y mostraremos nuestro atributo espacio disponible. Listo, con eso ya está. Ahora por falso vamos a colocar un mensaje porque no tiene espacio el usuario. Colocaremos aquí el espacio es insuficiente. Listo. Con eso ya hemos concluido la agregación de nuestro archivo dentro de nuestro disco duro.